Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. John Fried, el mártir de las ideas que encendieron la Reforma. El crepitar de las llamas en Smithfield iluminaba la tarde londinense de un 4 de julio de 1533. Entre la multitud congregada para presenciar lo que ya era una práctica habitual, el juicio por herejía, pocos podían adivinar el profundo impacto que aquel joven teólogo, John Fried, dejaría en la Reforma inglesa. Fried no fue un guerrero que blandiera una espada, ni un político que manejara el poder. Sus armas fueron el intelecto, las escrituras y una pluma afilada que le costaría la vida, pero cuyo eco resonaría a través de los siglos. Primeros años y formación. Nacido en 1503 en el pequeño pueblo de Westerham, en el condado de Kent, Inglaterra, John Fried no provenía de una familia noble ni ostentosa. Su linaje era más bien modesto, pero dotado de un gran sentido del deber y de la educación, algo que marcaría profundamente la trayectoria del joven Fried. De su familia se sabe poco, pero sí es conocido que desde temprana edad mostró una capacidad intelectual destacada, algo que atrajo la atención de sus maestros locales y lo llevó a ingresar a la escuela de Sevenoaks, donde sus habilidades académicas florecieron rápidamente. Fue en esta etapa temprana cuando el destino de Fried comenzó a cruzarse con los vientos de cambio que recorrían Europa. A principios del siglo XVI, el renacimiento humanista y las primeras tensiones entre las autoridades religiosas y las ideas emergentes de la Reforma comenzaban a gestarse en universidades de toda Europa, y Cambridge no fue la excepción. En 1520, John Fried ingresó a la Universidad de Cambridge, donde los debates sobre religión y filosofía estaban a la orden del día. Fried rápidamente se destacó por su brillantez académica, lo que le permitió ingresar en el Queen's College. Aquí fue donde su vida comenzó a tomar un rumbo inesperado, un cambio que lo apartaría de la senda ortodoxa que había seguido hasta entonces. Cambridge estaba en plena ebullición intelectual, y Fried fue uno de los tantos jóvenes académicos que quedaron fascinados por las enseñanzas reformistas que llegaban desde el continente, particularmente de Martín Lutero. Uno de los mayores impactos en la vida de Fried fue su contacto con un pequeño grupo de eruditos que se reunía en secreto para discutir los escritos de Lutero y Erasmo de Rotterdam. Este círculo clandestino, que se conocía como el Little Germany, incluía figuras como Thomas Bilney, Hugh Latimer y William Tyndale, todos ellos futuros pilares de la Reforma inglesa. Estos encuentros despertaron en Fried una profunda inquietud intelectual y espiritual, y fue aquí donde comenzó su lento pero inevitable alejamiento de la doctrina católica romana. El exilio y la transformación teológica. A medida que sus convicciones protestantes se afianzaban, Fried se convirtió en una figura incómoda para las autoridades universitarias y eclesiásticas. En 1525, Cambridge comenzó a ser objeto de una intensa vigilancia por parte de la Iglesia debido a las sospechas de que varios de sus eruditos estaban difundiendo herejías luteranas. Para Fried y otros miembros del Little Germany, el riesgo de ser arrestados y juzgados por herejía era inminente. Ante esta situación, Fried decidió seguir el camino de muchos reformadores ingleses y se exilió en el continente. Este exilio, aunque forzado, resultó ser un periodo clave en la vida de Fried. Se trasladó a la ciudad de Marburgo, en Hesse, donde tuvo la oportunidad de estudiar con algunos de los teólogos más influyentes de la Reforma continental. Fue en este contexto donde conoció a William Tyndale, quien se convertiría en uno de sus amigos más cercanos y colaboradores intelectuales. Tyndale, famoso por su traducción del Nuevo Testamento al inglés, jugó un papel fundamental en la maduración teológica de Fried. La vida en el continente permitió a Fried profundizar en los textos bíblicos y en las ideas de Lutero, Zwinglio y otros reformadores. Desarrolló una visión radicalmente nueva de la fe cristiana, centrada en la justificación por la fe y la autoridad suprema de las Escrituras, ideas que lo pusieron en conflicto directo con la doctrina de la Iglesia católica. Fried comenzó a escribir de manera prolífica durante este periodo, y aunque muchas de sus obras se perdieron, sus tratados sobre el purgatorio y la transubstanciación sentaron las bases de su pensamiento reformador. Uno de los aspectos más notables de Fried fue su enfoque racional y moderado dentro de un contexto de acalorados debates teológicos. Mientras muchos reformadores adoptaron posturas extremas, Fried siempre buscó el diálogo y la conciliación. En sus escritos, abogaba por una fe basada en la razón, insistiendo en que las Escrituras podían y debían ser interpretadas con lógica y sin imposiciones dogmáticas. El retorno a Inglaterra y la persecución. A pesar de los riesgos, en 1531,
Frid decidió regresar a Inglaterra para continuar su obra reformadora. Este fue un acto de valentía considerable, dado que Enrique VIII, tras su ruptura con Roma, había comenzado a perseguir a los reformadores más radicales que no se alineaban con sus propios intereses políticos y religiosos. Frid, consciente del peligro que corría, sabía que su misión era crucial para la expansión del protestantismo en su tierra natal. Poco después de su retorno, Frid fue arrestado y encarcelado en la Torre de Londres bajo la acusación de herejía. Su principal crimen fue su rechazo a la doctrina de la transubstanciación, el concepto de que el pan y el vino en la Eucaristía se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Para Frid, esta creencia era una superstición sin base bíblica, y no tuvo reparos en desafiar abiertamente a las autoridades sobre este punto. Durante su tiempo en prisión, Frid escribió varias cartas y tratados, defendiendo con valentía sus creencias. Uno de sus escritos más influyentes fue su tratado A Disputation of Purgatory, donde atacaba la idea del purgatorio como una invención sin base en las Escrituras, diseñada para explotar las supersticiones del pueblo. Su defensa de la libertad de conciencia y la primacía de la Biblia como guía moral lo convirtieron en un enemigo del Estado eclesiástico. El juicio de Frid fue una farsa en la que su condena ya estaba decidida de antemano. En junio de 1533, fue declarado culpable de herejía y condenado a morir en la hoguera. El 4 de julio de ese mismo año, Frid fue quemado en Smithfield, un destino que compartió con muchos otros reformadores ingleses. Tenía apenas 30 años cuando las llamas lo consumieron, pero en lugar de apagar su voz, su martirio la amplificó, convirtiéndolo en un símbolo de la lucha por la libertad de pensamiento y la reforma religiosa en Inglaterra. El legado de John Frid. La vida de John Frid fue corta, pero su impacto en la reforma inglesa fue duradero. A pesar de su juventud y las adversidades que enfrentó, Frid fue un pionero en la diseminación de las ideas protestantes en Inglaterra. Su trabajo intelectual, aunque a menudo eclipsado por figuras más conocidas como Tyndale o Cranmer, fue esencial en la creación de un marco teológico que desafiaba las doctrinas tradicionales de la Iglesia católica. El mayor legado de Frid fue su defensa de la libertad de conciencia y la interpretación personal de las Escrituras. En un tiempo en el que la Iglesia ejercía un control casi absoluto sobre las creencias y prácticas religiosas, Frid fue una de las primeras voces en abogar por una fe que fuera el resultado de la reflexión personal y no de la obediencia ciega a la autoridad eclesiástica. Además, Frid fue uno de los primeros en introducir el concepto de la justificación por la fe en el contexto inglés, una idea que revolucionaría el pensamiento religioso en todo el mundo. Su rechazo a doctrinas como la transubstanciación y el purgatorio no solo lo colocó en el centro de los debates teológicos de su tiempo, sino que también pavimentó el camino para una mayor comprensión de la Eucaristía y la salvación en la tradición protestante. Frid también destacó por su enfoque moderado y su disposición al diálogo, algo inusual en una época caracterizada por la intolerancia religiosa y la violencia sectaria. Sus escritos reflejan una mente que valoraba el uso de la razón en el servicio de la fe, y su legado sigue siendo relevante en el contexto contemporáneo de la libertad religiosa y el pensamiento crítico dentro del cristianismo. En última instancia, John Frid fue un hombre que no temió desafiar las estructuras de poder de su tiempo, incluso cuando sabía que ello le costaría la vida. Su martirio en 1533 no fue el final de su historia, sino el comienzo de una influencia que se extendería mucho más allá de los confines de la hoguera de Smithfield. Como precursor de la reforma en Inglaterra, su nombre se asocia no solo con las llamas que lo consumieron, sino también con las ideas que encendieron un fuego de cambio espiritual y político que nunca sería apagado. Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.